Muy buenos días, hermanos. Vamos a iniciar nuestro servicio esta mañana. Vamos a ponernos de pie y poner este servicio en las manos de nuestro Padre Celestial. Señor, en esta mañana preciosa queremos darte gracias, Señor, por este día que tú nos has dado, por tus bendiciones, Señor, por esta semana que ha pasado. Gracias, Padre, por tus cuidados para con nosotros. Ponemos en tus manos este servicio, Señor, en el cual queremos gozarnos con tu presencia, con estas alabanzas, Señor. Queremos adorarte, Señor, y darte gracias porque tú eres grande. Padre, bendice a cada uno de mis hermanos que están aquí, a los que vienen en camino, Señor. Te pido que estén con nosotros muy pronto. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gloria a Dios. Vamos a alabar al Señor en esta mañana. El Señor es bueno y pues merece nuestra alabanza, ¿no es así? Vamos a adorar y alabar al Todopoderoso en esta mañana. Gloria a Dios. Mi corazón de adoración, eres tú, mi Jesús, el único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible.
visto a un Dios poderoso, a un Dios que resucitó y está a la diestra del Padre. Amén. Qué hermoso. Y un día vamos a estar gozando también en su presencia. Glorioso Salvador, divino Redentor, nos postraré ante ti. Vamos a postrarnos delante de Él en esta mañana y adorarle. Gloria a Dios. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Glorioso Salvador, divino Redentor, me postraré ante ti. Bendito Hijo de Dios, hermoso Rey de Sión, te adoraré y así declararé: eres Rey de los cielos, eterno Dios, exaltado por siempre, Jesús Señor. Tú gobiernas en toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor. Las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirán por los siglos
Buenos días, les queremos dar la bienvenida, mientras el hermano creo que va a cambiar de guitarra, pero queremos agradecerles por estar acá con nosotros. Así nos visitan por primera vez, llenen una tarjetita que viene en el boletín para que podamos saber quiénes son ustedes, y sobre todo lo hacemos para poder estar orando por ustedes. Alguna petición que tuvieran, podemos interceder por ellas y estar con ustedes, y ese es la parte más importante de la iglesia, que vengamos como parte del cuerpo de Cristo a edificarnos unos a los otros con los dones que Dios ha dado en cada uno de ustedes, y cada uno de nosotros tenemos dones diferentes. Pero allí donde están, quiero leerles una pequeña cita bíblica acá para que meditemos en ella. Juan el Bautista dice: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Ese fue el deseo de Juan el Bautista. Yo creo que debería ser el deseo de cada uno de nosotros, de que Él crezca, no para Él mismo, Él ya es grande, pero que crezca en mí, que crezca en Juan el Bautista. Era lo que Él pedía, que Jesús creciera en Él. Y es lo que nosotros queremos en esta mañana, que Él crezca en nosotros y que nosotros disminuyamos. Entre más disminuimos nosotros, más grande va a ser Él en nuestras vidas. De ahí continúa y dice: el que de arriba viene es sobre todo, el que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no volverá a la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bueno, espero que entendamos el concepto de la salvación que ha venido a nuestras vidas, y fue por medio de el Hijo de Dios, Jesucristo, Dios mismo. Y Él vino para traernos vida y vida en abundancia, es obvio. Bueno, en esta mañana nuevamente les damos la bienvenida. Yo quiero que se den la vuelta y que nos saludemos unos a otros ahí donde están. Y vamos a continuar con otras 2 alabanzas más. Así es, hermanos, vamos a continuar entonces adorando a nuestro Señor. Vamos a cantar nuevamente esta alabanza que aprendimos el domingo pasado, para que estén poniendo atención y traten de aprenderla para que también se gocen con nosotros adorando a nuestro Señor. Es por su gracia que Él nos tiene en este lugar. Y pues dice: fue tu gracia que mi vida renovó, fue tu gracia que mi deuda canceló, fue tu gracia que de muerte me llevó a vivir para tu gloria, oh Señor. Que mi vida
decirle aleluya en esta mañana. Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es Rey. Aleluya. Santo
digno eres tú, Cordero de Dios. Tú eres santo, santo, eres tu Dios, poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios. Venga otra vez. Eres santo, santo, eres tu Dios, poderoso Rey. Digno eres tú, Cordero de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Tú eres digno, Señor, de nuestra alabanza. Tú eres digno, Padre, de nuestro culto. Padre, en esta mañana damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, por tu amor para con nosotros. Gracias, Padre, por todas las pruebas que mandas a nuestras vidas. A veces no las entendemos, Señor, no las comprendemos. Pero tú eres el creador del universo, Señor. No tenemos que dudar de ti, Padre. Tú tienes un plan en todo, Padre Santo. Esta mañana, Señor, te pedimos que este servicio, Padre Santo, sea dedicado a ti, Señor. Que tu palabra, Padre Santo, que va a ser predicada hoy, Señor, llegue a nuestro corazón. Y que, Padre Santo, podamos crecer más y más, Señor. Para que ese día, Señor, que estemos en tu presencia, podamos entender más de ti, Señor, y comprender más de ti. Gracias, Padre, por tu amor, por tu gracia, Señor, por tu misericordia. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bueno, ¿estamos listos? Déjenme hacer algunos anuncios antes de empezar directamente entrar al servicio, a la predicación. Salmo 117 dice: alabad al Señor naciones todas, alabadle pueblos todos, porque grande es su misericordia para con nosotros, y la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya. Y en realidad la fidelidad del Señor es eterna. El problema de nosotros que somos finitos, no como Él que es infinito, nos cuesta poder entender la fidelidad de Él. Y sobre todo, de que es eterna. No estamos ahí todavía nosotros para poder apreciar o contemplar lo que la eternidad significaría para nosotros. Pero creemos su palabra y es obvio de que la aceptamos tal como está y queremos alabar al Señor definitivamente. Y gracias a cada uno de ustedes que nos acompañan y que se toman el tiempo para venir temprano y poder alabar al Señor, que es lo que Él desea de su pueblo. Para eso fuimos llamados, para la adoración. Queremos adorarlo, queremos glorificarlo en cada momento posible. Quiero nuevamente dejarles algunos anuncios que son de importancia para la casa. Firehouse Subs es un restaurante que está pegado al Chipotle. Los dueños vienen acá con nosotros, es Kate y Ramiro. Son unas lindas personas ellos. Si tienen la oportunidad de conocerlos, me encantaría que se tomen el tiempo para hacerlo. Lindas personas. Ellos tienen ese restaurante y han decidido donar todas las ventas de hoy, o por lo menos no todas las ventas, perdón, el 20% de las ventas de ahora van a ir directamente a la familia Lewis, que es los padres de Natalie, que hemos estado orando y continuamos orando por ella. Esta semana tuvo una dificultad porque le llegó un virus
y fuera de lo que ella tiene, encima de todo le llega un virus y entonces estuvo vomitando mucho y la pasaron bastante difícil y obviamente necesitan mucha oración y es por eso de que estas personas están haciendo este fundraiser, recaudando fondos para que ellos puedan tener un poco más de paz también a pesar de todo lo que está pasando, ¿verdad? Así que por favor continúen orando por ellos y si alguno de ustedes tiene la idea de ir a comer algo, vayan al Subway, ahí al Firehouse, perdón, compren y coman, lleven a la familia para que puedan ayudar a la familia Lewis. El Fall Festival va a ser el 28 de octubre a las 6 de la noche acá, de la tarde en adelante. Obviamente esto es algo que es ministrado por el grupo de los niños, el grupo de jóvenes, de los niños en sí. Y se pone este festival con el objetivo de atraer a los niños, en vez de que estén fuera participando tal vez en cosas que no deberíamos. Pues les damos la oportunidad acá para que puedan venir y disfrutar un tiempo con las familias sanamente. Se visten a veces, pero se visten de algún carácter bíblico para poder demostrar lo que significaba esa persona, o tienen lo que se le conoce como trunk and treat, para los que son nuevos acá, en el baúl de su carro lo decoran con un tema bíblico y los niños pasan por ahí y adivinan cuál es el tema bíblico y el pasaje bíblico, y si adivinan les dan dulces y bueno, se divierten mucho y es para todos, un festival para toda la familia, así es que están invitados octubre 28 a las 6 de la tarde acá en la iglesia. Harvest Hoedown va cultivando amistades, se va a llevar a cabo el viernes 5 de noviembre. A las 5:30, de 5:30 a las 8, Stonefire Grill va a ser el que va a estar sirviendo la comida. Muy buena comida. Si nunca han probado Stonefire Grill, no saben lo que se pierden, es muy sabrosa. Boletos a la venta, $20 por persona, apuntarse después del servicio. Y si tienen alguna pregunta, mi esposa creo que tiene tickets también, ella puede atenderlos al final del servicio acá. O lo pueden hacer en línea, faith2you.info. Desert Camp Out, este es un ministerio de los hombres que ha puesto como tipo campamento en la intemperie, en el desierto va a ser un campamento primitivo, dice acá, para la familia. Noviembre 5 y 6, si alguno de ustedes quisiera participar, yo no sé cuántos de ustedes les gustaría estar en medio del desierto con este frío ahorita, por lo menos yo no sé, ¿verdad? Pero los americanos han puesto esto para que los que quieran participar se apunten, así es que por favor con el pastor Josh, él está allá afuera, va a estar afuera después del servicio para que puedan pedirle alguna información más que quisieran tener. Y les quiero mostrar un pequeño video, un pequeño corte de un video de más de 3 minutos, pero lo disminuimos un poquito. Esta es Jackie, es la hija de los hermanos Álvarez, del hermano Esteban y la hermana Lucy. La hermana Lucy, como ustedes saben, ella es maestra retirada. Su hija también es maestra en Austin, Texas. Y no solamente fue galardonada como la mejor maestra de la ciudad de Austin, pero al mismo tiempo ella sometió un video para participar y poder tener la oportunidad de participar en la mejor maestra del estado y terminó ganando. Así es que Jackie, la maestra bilingüe del año de todo el estado de Texas, fue agasajada, digamos, en el Paso donde ella nació también. Así es que todo Dios el Señor a veces hace las cosas en una forma tan increíble que uno no las pudiera planear tan bien como lo hace Él. Entonces los hermanos están con ella disfrutando este logro, este éxito, y quisiera dejarles algunas palabras de Jackie, lo que ella dijo. Volumen. En el Bluetooth. Puedes hacerlo de regreso si quieres. On behalf of our comunidad bilingüe. That's it? Okay. Bueno, ya lo vieron. Sí, básicamente ella está dando una introducción a su persona y el logro que ha hecho. Nuevamente es algo grande, imagínense, la maestra del estado
en la enseñanza bilingüe. Y el mensaje de ella lo hace en inglés y en español continuamente, para forma obviamente, por lo que ella ha hecho, ¿no? Y lo que está logrando. Pero nuevamente, cuando vean a los hermanos, pueden felicitarlos por este logro de su hija. Estudio femenil, este sábado 30 y el sábado 6 de noviembre van a estar cancelados por razones que son obvias en unos casos, pero quiero que nada más pónganlo en su calendario. El sábado 30 y el sábado 6 de noviembre están cancelados el estudio femenil, que sería los sábados, ¿no? Así es que no vamos a tener hasta que sería el 13, por ahí, ¿verdad? Sí. Bueno, quiero que se vayan preparando ya para noviembre, ya está a la vuelta de la esquina por acá. El viernes 21, noviembre 21, que sería un domingo, vamos a tener una cena de acción de gracia acá. Y obviamente, ¿por qué lo estamos anunciando ya? Porque quiero que ya de antemano empiecen a pensar, a apuntarse, para que podamos llenar este salón con no solamente comida, pero también con personas, y que podamos tener un tiempo muy, muy precioso acá con cada uno de ustedes. Así es que ya desde ahorita les voy diciendo con anticipación, noviembre 21 es un domingo. Perdón. Me salió un pedacito de canela y lo estaba masticando y el pedacito de canela se fue por donde no debería de irse. Bueno, ¿alguna pregunta que tuvieran sobre esto? Obviamente mi esposa va a estar atrás, siempre está disponible para cualquier pregunta que ustedes tuvieran. Hablen con ella y ella les puede dar alguna idea de lo que pudieran traer, lo que no se pudiera traer. Bueno, así es que todos están bienvenidos. Obviamente esto es para todos, cada uno de nosotros, y invitados también. Inviten personas que puedan venir, especialmente si hay alguien que no tiene. Ven, que tráiganlos, reciban pan de vida y al mismo tiempo comida física también, ¿verdad? Así es que quiero que estemos pensando en eso. Bueno, vamos a hacer unas oraciones, y el hermano David está acá con nosotros. La semana pasada él pidió una oración por sus dos primos. Uno de sus primos tiene cáncer, el otro estaba internado en el hospital con COVID. Ese primo que estaba internado de COVID falleció, y su nombre es... ¿Qué hice en mis apuntes? Su nombre era Gamaliel, ¿verdad? Sí. Y no solamente estos dos primos estaban enfermos, pero después él se dio cuenta, también le hablaron por teléfono, y que Leonel, un sobrino de él, también se había enfermado. Y él tenía, ¿qué, hermano? Un tumor, fue cáncer, ¿verdad? Cáncer en el estómago. Entonces, su sobrino Leonel murió ayer, y su primo Gamaliel había muerto un par de días antes, ¿sí? Y obviamente queremos levantar a la familia Tello y a todos los familiares de estas personas que fallecieron, que el Señor esté teniendo misericordia con ellos, que esté confortando sus vidas, sus corazones, y que les dé la capacidad, no solamente física, pero también emocional y espiritual, para poder salir adelante con esta situación, que obviamente duele mucho perder a los seres queridos. Entonces quiero que tengamos eso en mente y que estén orando, porque eso no está en el boletín, por eso se los dije ahorita. Y también Tori Zavala me puso una petición acá: prayer for mental health for all my family and the AV protection guidance for my son who's 16, is currently in high school. ¿Sí? Okay. Pray for new blessings, new doors, and new opportunities, financial stability for all my family. Bueno, vamos a orar por la familia Zavala. Y bueno, ahí donde están, quiero que por favor inclinemos nuestro rostro y llévense el boletín, y ustedes también en su casa sí pueden estar orando por las demás personas que estamos ahí ministrándoles a ellos. Gracias, Señor, por esta mañana que nos das la oportunidad de venirte a adorar y alabarte, Señor. Queremos exaltar tu nombre hasta lo más alto. Padre, con humildad venimos, reconociendo de que tú eres el que nos da la capacidad, nos das el querer y el hacer, Señor, para poder hacer y querer hacer las cosas que tengamos que hacer. Tú nos das el poder y la capacidad y la habilidad y el privilegio
Y queremos servirte, Señor, de la mejor manera posible. Y una de las mejores maneras, Señor, es estar en oración por otros. Estar intercediendo por aquellos, Señor, que están siendo afectados por tantas dificultades que este mundo trae, que la vida tiene, Señor. Pero gloria a ti, Señor, porque nos has salvado y podemos confiar en ti. Tú eres el Dios que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros, Señor, en cualquiera que fuese la situación. Tú eres un Dios de amor, eres un Dios de paz, eres un Dios compasivo, un Dios de misericordia. También eres un Dios de justicia. Padre, a ti apelamos en esta mañana para que seas tú el que esté obrando en la vida de la familia de estas dos personas que fallecieron, Señor. Que seas tú ministrándoles a ellos en sus corazones. Que seas tú, Señor, trayéndoles la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que seas tú, Señor, ministrándole con la palabra que es un ungüento a nuestras almas y que nos puede limpiar y sanar, Señor. Padre, glorifícate en sus vidas y confórtalos sobre todos en este momento de dolor, Señor, que ellos puedan entender que solo tú tienes el poder sobre la vida y la muerte, Señor, y cuando tú lo decides así, está dentro de tu buena y sana y perfecta voluntad, Señor, y queremos confiar en lo que tú haces. Padre, te pido por el hermano David que está con nosotros, que estas son personas muy allegadas a él, fuera de que eran familia, Señor, son personas que él conocía muy bien, y yo te pido, Señor, que para él, su esposa y el resto de sus familias, Señor, seas tú el que les ministres, que seas tú el que esté poniendo su mano sobre su hombro y sanando esas heridas, Señor, confortando su corazón y dándole la capacidad para continuar hacia adelante. Padre, también te quiero pedir por la hermana de la hermana Miriam, la hermana Sandra, que tiene un tumor también, Señor, y gracias a Dios hasta ahora todo está yendo de la forma en que debería de marchar y estamos agradecidos contigo, Señor, pero te pedimos de que continúes ministrando en su vida y que continúes sanando ese tumor, y que si pudo haber sido removido o no, Señor, no estoy seguro, pero Padre, que tu corazón esté volcado hacia ellos y que estés ministrándoles y al mismo tiempo sanando, Señor. Padre, te pedimos también por los hermanos Álvarez, protección en su viaje, que andan disfrutando con su hija. Padre, cuídalos y tráelos de regreso sanos y salvos a casa. Por Ana Galván, Señor, para salud y fortaleza. Gary Link, sanidad de cáncer. Hermana Nancy Gaitán, que continúe fortaleciéndola tú a ella y a toda su familia, Señor. Funara Lewis, sanidad, y que continúes tú obrando en todo su cuerpo, Señor, en su mente, en su cerebro, en su lengua, Señor, en su hablar, en su mover, en todo lo que puedas hacer tú por ella, Señor. Padre, te pedimos que ministres directamente y prontamente, Señor, para que ella pueda estar al 100%, Señor. Padre, te pedimos por la hermana Rosa Martínez, que ya está saliendo de la operación y que prontamente la podemos tener acá también, Señor. Por Raúl y Teresita Hernández, fortaleza, salud, y por un sobrino, Tomás Hernández, que puedas tú obrar en ese corazón tan pequeño, Señor, que tiene cierta dificultad, y que seas tú cuidando de él, Señor. Padre, nuevamente te queremos alabar, te queremos bendecir a ti, Señor, por todo lo que haces, por todo lo que nos das, por aquello que quitas de nuestras vidas y nos cuidas y nos proteges y nos bendices. Señor, gracias porque no merecemos tanto. Como hijos tuyos deberíamos de vivir agradecidos continuamente, y es lo que queremos hacer en esta mañana. Gracias te damos en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, vamos, allí abran su Biblia en el capítulo 1, el 1 del libro de Gálatas, y vamos a estar continuando el estudio sobre este libro que es de tanta importancia. Fue la primera carta que Pablo escribió, y creo de que es una carta que tiene mucho poder, mucha sabiduría, mucha unción también de Dios hacia nosotros. Obviamente vamos a estar viendo los versículos 10 al 24, que son los que continúan después de que vimos del 6 al 9 la semana pasada. Y algunos datos ligeros sobre los Gálatas. ¿Quién lo escribió? Pablo el apóstol,
quizás a través de un secretario, dice en el versículo 6:11, habla de que alguien le está ayudando también. Eso se utilizaba mucho en ese entonces, cuando una persona a veces escribía, a veces dictaba y alguien más escribía, o si no, él lo hacía, o hacía las dos cosas. Bueno, pero obviamente es obvio de que fue Pablo el que lo escribió. ¿Dónde fue escrito? De Antioquía en Asiria en este caso, no de Antioquía de Pisidia. Entonces son dos diferentes, la Antioquía de este lado, en el lado sur, buscando en la ciudad de Siria. La iglesia local de Pablo y Bernabé fueron los que estaban ministrándole a todas estas iglesias. De allí partía, era el centro de partida de Pablo para todas sus misiones. Hizo 3 viajes misioneros y en los 3 viajes misioneros visitó esta ciudad, las ciudades, porque eran muchos. ¿Para quién fue escrito? A iglesias recién establecidas en la parte sur de la provincia romana de Galacia, incluidas Antioquía de Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Y eso lo pueden encontrar en Gálatas, versículo 2 del capítulo 1. ¿Cuándo fue escrito? Aproximadamente en el año 48 después de Cristo, poco después del primer viaje misionero de Pablo. Y Hechos 13 habla muy detalladamente de ese viaje misionero, del 1 al 14, y el 28 también habla de él. Y justo antes del concilio de Jerusalén, que se llevó a cabo obviamente en Jerusalén por todos los apóstoles que estaban allí, en Hechos 15, del 1 al 35. Y el motivo del concilio de Jerusalén era exactamente el problema que Pablo está trayéndoles a los Gálatas. Era el hecho de que habían judaizantes queriendo imponer y agregarle al evangelio de la gracia. Y estaban obligando a los gentiles a que pasaran por el judaísmo para poder llegar al cristianismo, que se circuncidaran y poderse hacerse judíos para poder llegar eventualmente a ser cristianos. Y no era lo que Pablo les había enseñado, y eso es parte de este concilio en Jerusalén, donde se reúnen los apóstoles de ese tiempo y hablan acerca de las medidas que deberían de ser tomadas en este caso. ¿Por qué fue escrito? Los judaizantes estaban tratando de convencer a los nuevos conversos gentiles de que tenían que circuncidarse, ya se los acabo de decir, y guardar la ley de Moisés para ser salvos. Pablo rechaza rotundamente este mensaje como un evangelio falso. Gálatas 6, del 11 al 18. Y el tema básico, ¿cuál es? ¿Cuál es su tema básico? Es la gracia, no la ley. Es tanto el camino a la vida como el camino de la vida. Y eso es lo que la gracia provee para cada uno de nosotros. Pablo está haciendo una exégesis de ese problema y lo está demostrando acá con este escrito que deja en este libro de Gálatas para que nosotros podamos entender lo que estaba pasando ahí. Y no solamente eso, sino que para que podamos utilizar todo lo que fuere posible para poderlo traer a la práctica de nuestra vida diaria. Bueno, esa es la introducción nuevamente al libro de Gálatas, lo cual lo hubiéramos hecho hace 2 semanas, ¿verdad? Pero nunca es tarde. Vamos a estarnos enfocando en el versículo 10 y el versículo 10 habla acerca de lo que Pablo es acusado. Y en el versículo 10 dice, ¿por qué busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo para agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo, dice él. Entonces, el tema principal de esta parte, de esta sección va a ser, no vivas para agradar al mundo, vive para agradar a Dios. Y como parte de la introducción, desafortunadamente, en el tiempo en que vivimos, especialmente ahora con las redes sociales, es mucho más fácil imponer o hablar acerca de algo que yo crea o que quiera enseñar. Tenemos la libertad en las redes sociales, Facebook, Twitter, lo que ustedes quieran, podcast, la internet está plagada de información. Entonces hay muchas cosas que podemos hacer para poder dar a entender lo que nosotros quisiéramos. Pablo no tenía esa capacidad. Pero en el tiempo en el cual nosotros vivimos ahora, nos damos cuenta de algo. De que la gente siempre se quiere aprovechar de otra gente.
Los políticos de nuestros días, cuando corren para cualquier posición política, apelan al público o a la gente en una forma en la cual la gente pueda creer o tal vez tener necesidades de lo que esta persona está ofreciendo. Entonces ellos están apelando a las masas. ¿Por qué? Porque dependen de las masas. Un presidente, un candidato a la presidencia, obviamente, tiene que ganarse la popularidad para poder tener los votos suficientes y llegar a la presidencia. Entonces, para eso son elocuentes, son oradores y tienen la labia para poder ganarse a la gente, y desafortunadamente en nuestro tiempo lo que usan es la mentira más que cualquier otra cosa. Y en la mayoría de los países de nosotros venimos de Latinoamérica, o inclusive acá en los Estados Unidos, y estamos viendo las mismas cosas en cómo los políticos engañan a la gente para poder alcanzar sus logros propios. Pablo está siendo acusado de hacer lo mismo. Pablo era visto desde el punto de vista de los judaizantes como alguien que hacía las cosas por agradar al mundo y no agradar a Dios, y está siendo acusado de eso. Y Pablo va a defender su posición desde los versículos 10 hasta el 24, haciendo dar a entender la realidad de quién es Pablo, el testimonio o la biografía de Pablo, para dar a demostrar que lo que él hace, lo que él es, no es por su propio mérito, sino porque es un poder divino que lo transformó, y el poder del evangelio que él predica no fue dado a los hombres, por hombres, sino que fue una revelación divina para Pablo. Y va a defender esa posición. Entonces, primeramente es acusado de que lo que él hace lo hace para agradar a los hombres. Y vamos a entrar a escudriñar las escrituras para ver si es cierto, o para ver qué defensa tiene Pablo. Entonces, agradar a Dios, no a los hombres, debería ser el tema de cada uno de nosotros. Si ustedes pertenecen a una iglesia por religiosidad o por agradar a los hombres, ok, ¿cómo podemos agradar a los hombres nosotros los cristianos? Hay muchas formas de agradar a los hombres. Yo he visto muchas parejas que pasan por esta iglesia, que vienen dos, y que uno cree, el otro no cree. O que uno está acá pretendiendo creer por estar acompañando al otro. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? Queriendo agradar al hombre. Y hemos perdido el concepto esencial del Evangelio de Cristo, de que yo soy pecador y yo necesito salvación. Y mi hermano, ni mi hermana, ni mi esposa, ni mi esposo, ni mi primo, ni mi prima, ni mis hijos, ni mi abuela que pasa orando todo el tiempo, no me va a salvar. Yo necesito la salvación. Y solo hay una persona que me puede salvar, y ese es Cristo. En cuando vengo acá, entonces mi enfoque debería ser Cristo, no quien está sentado a la par mía, y no hacerlo por impresionar a alguien. Y aun cuando podemos decir, hermanos que vienen aquí por la carne nada más, o pretendiendo, pero también podemos darle beneficio a todo eso. ¿Por qué? Porque Dios los está guiando, de alguna manera los está llamando. Y si alguien está acá ahora y cae en esa categoría, no se sientan acusados, al contrario, siéntanse que si están acá es porque Dios tiene un propósito divino en la vida de cada uno de nosotros, y de alguna forma u otra nos va a traer. Y si venimos por agradar a los hombres, bueno, eso es lo que tal vez creemos, pero Dios va a cambiar eso para que podamos agradarlo a Él. ¿Sí me entienden? Pero sí podemos caer en esa posición en la cual tratamos de agradar al hombre en vez de agradar a Dios. Algunos podían decir que el evangelio que Pablo predicaba no era de Dios. El apóstol argumenta que su evangelio es de Dios. Él da dos razones generales. Una es el origen del evangelio y otra la realidad del evangelio en la vida del apóstol. Y es lo que va a defender. Antes él perseguía a la iglesia de Cristo con la meta de destruir el cristianismo.
pero Cristo lo salvó para predicar el Evangelio. Ese es en una forma concisa de poder explicar el testimonio de Pablo. Él era el perseguidor de cristianos para matarlos y enjuiciarlos y encarcelarlos, y es transformado por Cristo mismo y es enseñado por Cristo mismo. La revelación del Evangelio viene a él por Cristo mismo y es lo que él predicaba. ¿Qué predicaba? A Cristo. Para mí el morir es Cristo y el vivir es ganancia. Ese era el mensaje de Pablo. Nada más que Cristo. Vamos a leer estos versículos del 10 al 24. ¿Sí los pueden leer, verdad? ¿Cuántos pueden leer de ahí? Vamos a probar quiénes son los que pueden ver. No, abran su Biblia para que lo podamos leer ahí. Gálatas 1 del 10 al 24 y lo vamos a leer todo. ¿Ok? Gálatas 1 del 10 al 24. ¿Por qué busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. Entonces 3 años después subí a Jerusalén para conocer a Pedro y estuve con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona, en las iglesias de Judea que eran en Cristo, sino que solo oían decir: el que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por mi causa, dice Pablo. Esos son los versículos que vamos a leer. ¿Qué podemos sacar de acá? Bueno, ya vamos a ver qué sacamos de acá. Podemos sacar mucho. Y la pregunta entonces para iniciar y para continuar en esto sería: ¿cómo agradar a Dios y no a los hombres? Esa sería la pregunta. Y vamos a ver la vida de Pablo, en la cual él hizo las dos cosas. Obviamente digo hizo porque él ya está en la presencia del Señor, ya no está con nosotros. Pero mientras él vivió, Pablo agradó a los hombres y agradó a Dios. La respuesta de nosotros debería de ser ahorita de que nuestro deber es agradar a Dios y no a los hombres. ¿Cómo agradar a Dios y no a los hombres entonces? ¿Cómo podemos hacer eso? Hay veces, hasta yo he caído en ese error a veces, en que alguien nos pide un favor y a veces queremos agradar tanto al hombre. ¿Cuántos de ustedes son como yo a veces? De que me piden un favor. Oh, sí, hermano. Oh, sí, hermana. Oh, sí, sí, sí. Y a todos digo sí. Y digo yo a veces, eso no es correcto. No porque no sea bueno ayudar, no sea bueno dar o no sea bueno colaborar. Hay muchas cosas que podemos hacer. Pero también no es correcto hacerlo todo el tiempo. Y no porque sea malo hacerlo todo el tiempo, sino que tenemos que tener prioridades. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, si alguien me pidió un favor y mi esposa me pidió un favor, la lógica es que mi esposa va a tomar la prioridad.
Si mis hijos me piden un favor y mis hermanos me piden un favor, obviamente que voy a dejar a mis hermanos a un lado porque mis hijos son de mucha más importancia para mí. ¿Sí me entienden? Entonces, por un lado estamos agradando al hombre, pero por otro lado también estamos siguiendo un patrón bíblico en el cual tenemos que amarnos unos a los otros, tenemos que servirnos unos a los otros, tenemos que edificarnos unos a los otros. Entonces, a veces podemos confundir el agradar al hombre como algo que deberíamos de estar haciendo también. ¿Sí me entendieron? En pocas palabras, podemos edificarnos, podemos agradarnos, pero en una forma obviamente medida en la cual no tengamos que poner en peligro a otras personas. Pablo, él es un ejemplo que vamos a ver muy claramente en cómo él agradaba a los hombres antes de conocer a Dios. Pero una vez que es transformado, llega a una posición en la cual él vivía para agradar a Dios y él murió para agradar a Dios. Esa fue su meta. Entonces, ¿cómo agradar a Dios y no a los hombres? Hay diferentes formas, hay diferentes razones. Las iglesias a veces pueden estar plagadas de hombres que quieren agradar a los hombres, líderes que quieren agradar a los hombres. Tal vez algunos de ustedes han pasado por situaciones en iglesias en las cuales el ego del hombre o el deseo de enriquecerse él mismo hace que él apele a las personas en una forma no bíblica y dependa de ellos para muchas cosas y los utiliza a la gente que se congrega para explotarlos y al mismo tiempo pretende agradar a los hombres para recibir ganancias personales. Y eso obviamente es incorrecto también. Pero ¿cómo podemos agradar a Dios y no a los hombres entonces? ¿Cómo podemos tener un balance en el cual alguien me pide ayuda y yo le voy a decir no? Tenemos que ser sabios. Y vamos a ver los ejemplos de Pablo. ¿Qué nos dice él? Pablo muestra con su testimonio 4 diferentes fases de su apostolado. Y vamos a ver la biografía de Pablo resumida lo más corta posible, digamos. Vamos a ver 4 diferentes fases de su apostolado. Primeramente vamos a ver el origen del evangelio por el cual está siendo acusado. Los judaizantes decían que el evangelio de Pablo que era un evangelio de hombres. Primeramente. Segundo, de que Pablo andaba queriendo agradar a los hombres, por lo mismo que tenía un evangelio de hombres, agradaba a los hombres y no a Dios. Y lo primero que vemos en estos versículos es escudriñar el origen del evangelio, de dónde venía este evangelio. Y vamos a ver, versículo 10, en Gálatas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O por qué? No es una pregunta, sino que ¿por qué busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Es una pregunta. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Pablo se está haciendo esa pregunta para sí mismo. ¿Por qué? Porque lo estaban acusando. Estaban diciendo de que él agradaba a los hombres y que el evangelio que él traía era de hombres y no de Dios. Entonces dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice él. ¿Okay? Entonces lo primero que vemos es estas preguntas, ¿no? Busco ahora el favor de los hombres. Él estaba siendo acusado de que él buscaba el favor de los hombres. Ahora, ¿por qué lo estaban acusando de que quería agradar a los hombres? Pablo en sus enseñanzas, él llegaba a ciudades en las cuales él se adaptaba a la cultura, se adaptaba a las religiones, se adaptaba al lenguaje, se adaptaba a la manera de vivir con el objetivo de ganar espacio y predicar el evangelio y ganar almas para Cristo. Entonces eso podía ser visto como quería agradar al hombre, pero no, Pablo era muy sabio, era muy inteligente y no solamente inteligente y sabio, pero era muy santo en su manera de vivir. Y él no iba a poner en peligro su reputación o la de Cristo, a quien él le servía. En todas sus cartas dice, yo, Pablo, esclavo de Cristo, esclavo de Cristo, esclavo de Cristo.
y todo el tiempo él se autodenomina así. Pero él estaba siendo acusado de que quería agradar a los hombres. ¿Por qué? Porque ¿qué hacía Pablo antes de su conversión? Perseguir a los cristianos. Ok, entonces, ¿a quién estaba agradando Pablo cuando perseguía a los cristianos? A los hombres. ¿A cuáles hombres en este caso? A la religión judaica, a los fariseos. Él pertenecía a los fariseos, él era fariseo. Y lo leímos eso en el capítulo 3 de Filipenses. Y lo vamos a repasar un poco más. Entonces, cuando él estaba llevando a cabo estas aventuras de ir y enjuiciar cristianos y escuchar el testimonio de ellos, y los hacía de que le predicaran, no le predicaban a él, pero les decía, él les pedía de que pudieran ellos hablar acerca de lo que seguían y para poderlos condenar. En pocas palabras, Pablo, a medida que iba persiguiendo al cristiano, iba aprendiendo acerca del cristianismo también. Pero su idea era quedar bien con el pueblo judío, con los fariseos de su tiempo, a los cuales él pertenecía y era de la élite de ellos. Entonces, por esa razón está siendo acusado. Entonces dice él, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Y es obvio de que no. Pero va a tener que darnos un poco más de información para saber cómo es que nos los daba, no así el favor de los hombres. Entonces, ¿busco ahora el favor de Dios? El favor de los hombres, perdón, el de Dios. ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Y miren, en este mismo versículo la respuesta está ahí muy clara. Si quitamos lo que acabo de hacer y dejo solo lo amarillo allí, ¿qué dice? ¿Por qué? Porque si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Y allí los calla. Ahí les da la respuesta. Ustedes me están acusando de algo, ¿ok? Y nuevamente, como les digo, lean la introducción a las 13 cartas de Pablo y se van a dar cuenta que en todas dice, yo, Pablo, apóstol, siervo de Cristo, llamado por Dios, y todo el tiempo alabando y glorificando al Señor. Y todo el tiempo él decía, siervo de Cristo, siervo de Cristo. Entonces, ¿por qué si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, sería siervo de Cristo? No sería siervo de Cristo. ¿Sí me entienden? Entonces es obvio que él está defendiendo su posición y le está diciendo, no, yo no quiero agradar al hombre. Yo ya hice eso en mis tiempos de judaizante, o de judío, o de fariseo. Ya lo hice, ya agradé al hombre, ya sé lo que es agradar al hombre y no lo voy a hacer más, porque yo solo tengo un solo rey, un salvador, un Cristo, un Dios, una fe, una gracia. Y es lo que está predicando acá en el libro de Gálatas. Entonces, un siervo de Cristo es obvio y lógico de que va a agradar ¿a quién? A Dios. No podemos decirnos que no podemos llamarnos siervos de Cristo y vamos a estar viviendo agradando al hombre. Entonces, por eso es que tenemos que tener cuidado con nuestra vida personal. ¿Cómo viven ustedes? ¿Caminan bajo el Espíritu o bajo la carne? ¿Sometidos al Espíritu o se dejan llevar por la carne? ¿Qué clase de testimonio están dejando? ¿Qué dice la gente de nosotros? Es muy importante a veces escuchar eso, aunque eso no debería de preocuparnos. Porque aquel que vive correctamente delante de Dios, siguiéndolo a Él, la preocupación que menos le va a importar es lo que piense la gente de Él. Preocúpense por qué piensa Dios de ustedes y no de lo que la gente piensa de ustedes. Pero si vivimos una vida en la cual damos cabida a que la gente hable de nosotros, también es importante poner atención. ¿Por qué la gente dice esto de mí? ¿Qué es lo que yo no estoy haciendo que debería de hacer?
¿Y cuántos de nosotros pudiéramos sentirnos culpables ahora? Estoy viviendo una vida entregada directamente a Dios. Estoy agradando a Dios en todo lo que hago. ¿Están agradando ustedes a Dios con todo lo que hacen? Obviamente no tienen que contestarme, porque solo ustedes saben. Pero si van a vivir una vida entregada a Dios y agradecidos con Dios, el ejemplo va a ser obvio. Y la respuesta de las gentes que los vean va a ser obvia también. El testimonio más grande de nosotros es que un incrédulo diga, yo quiero ser como fulano, yo quiero ser como sutano, yo quiero ser como la hermanita. Yo no sé qué tiene ella, pero yo quiero ser así. ¿Por qué? Porque viven una vida entregada a Dios, como Pablo lo hizo. Ese es el testimonio que deberíamos de dejar. Bueno, continuemos. Versículo 11. Pues, quiero que sepáis, hermanos, ahora le está hablando a la iglesia. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Ok, Pablo, ya dijiste. Ahora, ¿cómo podemos comprobar eso? El evangelio no es de origen humano. Y Pablo va a dar otros versículos para darnos a entender de que lo que él recibió fue una revelación divina de Dios. No fue dado por Pablo, por otros apóstoles. O sea, ¿qué tuvieron que hacer los apóstoles originales para poder ser nombrados apóstoles? Fueron llamados por Cristo mismo. Él los eligió. Él los llamó, para que fueran apóstoles. ¿Qué tuvieron que hacer? Vivir con Cristo por los últimos días de su vida, los últimos años. En 3 años y medio, estos discípulos convivieron, durmieron, salieron juntos, alimentaron a las multitudes, sanaron enfermos, escucharon la palabra de Dios, crecieron en el entendimiento bíblico, crecieron espiritualmente y convivieron con Cristo. Y escucharon directamente de Él las enseñanzas que aprendieron. Eso hacía de ellos apóstoles, no como los apóstoles de nuestros tiempos. Y hay iglesias que todavía tienden a creer en que el apostolado todavía debería de existir. Y ese es un tema para otro tiempo, pero tengamos cuidado. Pablo mismo dice, yo que fui el último, dice. Cuando Pablo dice eso, digo yo, ¿y por qué los apóstoles, los que se llaman ser apóstoles de nuestro tiempo, se llenan la boca en decir que son apóstoles? Cuando Pablo, que es el de los apóstoles, el más grande, dice él que fue el último como adoptivo o como abortado, dice. Entonces, ¿cuáles son los requisitos de un apóstol? Tenían que haber convivido con Cristo, tenían que haber conocido de Cristo, tenían que haberlo visto después de la resurrección también. Entonces, los primeros 12 convivieron con Él, sí. ¿Recibieron de Él? Sí. Ahora, ¿de quién recibió Pablo? De Jesucristo mismo. Pablo no tuvo que ir a Jerusalén y ser instruido por Pedro, o por Juan, o por Santiago, o por Jacob, o por Andrés. Lo pudo haber hecho, pero no lo hizo. Pablo fue ministrado directamente por Jesús. Uno de las criterios para ser apóstol era que tenían que haber visto a Cristo crucificado. ¿Lo vio él? Resucitado, perdón. Sí. Porque cuando se le aparece a él ya está resucitado. Entonces, Pablo no fue enseñado por el hombre. Y por eso es que dice que el evangelio que él estaba predicando no era un evangelio según el hombre, porque ningún hombre se lo enseñó a él. Fue Cristo mismo, y lo vamos a ver más adelante. Gálatas 1:12, mira lo que dice. Pues ni lo recibí de nombre. No, ni lo recibí de hombre, perdón, o de un hombre. Es lo mismo. Pues ni lo recibí de hombre. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado por hombre también.
Técnicamente lo que quiere decir ahí. No lo recibí de hombre, ni fui enseñado por hombre, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Ahí lo dice todo. Entonces el evangelio no fue recibido por otro hombre y no fue enseñado por hombre. No fue ni recibido ni enseñado. Fue revelado. Y eso es lo correcto. Gálatas 1:12. Y allí mismo estábamos, ¿no? Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Entonces el evangelio fue una revelación directa de Jesús. Gálatas 6:17 dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias. ¿Por qué? Porque yo llevo en mi cuerpo la marca de Jesús. ¿Qué está queriendo decir con esto? De todos los apóstoles, ¿quién sufrió más? Pablo. No hay ningún otro apóstol que haya sufrido lo que Pablo sufrió. ¿Y qué dice él al final del libro, en el capítulo 6, versículo 17? Dice, de aquí en adelante, después de que dice, ok, ya defendí mi fe, ya defendí el evangelio, ya defendí a Cristo, ya defendí todo. De aquí en adelante nadie me cause molestias porque yo llevo en mi cuerpo las marcas de Jesús. En pocas palabras está diciendo, yo agradé, yo viví y llega a morir hasta para Cristo él. Y llevo las marcas. Entonces, ahí está justificando el por qué su evangelio no era un evangelio de hombres, sino que fue una revelación divina de Cristo hacia él. Y que cuando él la recibe, desde ese momento en adelante, él vive para agradar a Dios y no a los hombres. Ese es el tema principal. De que Pablo vive y predica y hacía todo lo que hacía para agradar a Dios y no al hombre. Hechos 14:19, miren lo que dice acá. Pero vinieron algunos judíos de Antioquía y de Iconio, y habiendo persuadido a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Ahora, ¿por qué les puse eso ahí? ¿Ustedes creen que esta es la historia de un hombre que estaba queriendo agradar al hombre? ¿Se iba a dejar que le hicieran lo que le hicieran si en realidad estaba agradando al hombre? En ninguna manera. Lo apedrearon porque él tenía la convicción, el coraje, la fortaleza que Dios le daba para predicar con tiempo y fuera de tiempo. Pablo era muy sometido a la voluntad de Dios y no se dejaba ganar por lo que el hombre quería. Entonces lo apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Y así como esa experiencia las pasó muchas veces, en la que lo dejaban por muerto. Este es el apóstol de Jesucristo. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes, si conocen a algún apóstol que se dice llamar apóstol, y ha sufrido lo que Pablo sufrió? Son buenos para hacer dinero, exactamente. Y las iglesias, y es una tristeza, a mí me da tristeza en realidad. Ahí están las iglesias evangélicas chiquititas ahí, anunciando, oh hermanos, el apóstol va a venir de Guatemala, va a venir de Nicaragua, y vengan por favor, y lo ensaltan y lo alaban, y ¿a qué viene? A pedir una oración, a pedir una donación, perdón. Les va a contar una historia y lo que Dios le habló, lo que Dios le dijo, lo cual, ¿puede hablarle Dios al hombre? Sí puede. Okay, sí puede. Pero ¿qué dice Hebreos 1?
Hebreo 10, donde dice de que en estos tiempos es la palabra y es Cristo lo que puede hablarnos a nosotros. No porque Dios no pueda hacerlo. Pero el punto al que quería llegar y estaba tratando de decirles es de que en nuestro tiempo exaltamos a estas personas y los traemos con el concepto de que va a venir a bendecir a la iglesia y no viene a bendecir a las iglesias. Viene a robarle a las iglesias. Y las deja peor de lo que estaban. Porque no le vienen a predicar la palabra. Porque si fuera la palabra que estuviera siendo predicada, no debería estar ahí él. Pablo es el ejemplo a seguir. Y él en su testimonio nos muestra la forma en que él vivía, la forma en que él se entregó a Cristo, la forma en que él agradaba a Dios en todo lo que él hacía. Gálatas 6:12. Los que desean agradar en la carne tratan de obligaros a que os circuncidéis, simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Miren cómo le da vuelta a todo Pablo acá. Porque ¿quién estaba siendo acusado de hacer favores a los hombres o de agradar al hombre? Él. Miren lo que les dice acá. Los que desean agradar en la carne tratan de obligaros a que os circuncidéis simplemente para no ser perseguidos a causa de la cruz de Cristo. Entonces, ¿por qué estaban haciendo eso entonces? ¿Para que no fueran perseguidos? ¿Para quedar bien con los judíos? ¿Y que los judíos no los persiguieran? ¿Sí me entendieron? Y es lo que Pablo les había enseñado el evangelio correcto y ellos lo estaban degradando, lo estaban alterando, lo estaban corrompiendo para beneficio propio, por un lado, y por otro lado, para quedar bien con el hombre. ¿Cuántas veces se oyó que uno de estos judaizantes fue apedrado y que dejado como muerto como Pablo? Nunca. ¿Por qué? Porque agradaban a los hombres y no a Dios. Mateo 6, 1, 4 dice lo siguiente: cuidado de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. En pocas palabras, no vamos a vivir para agradar al hombre porque entonces Dios no nos va a compensar. Es lo que está diciendo el Señor. Por eso, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa. ¿Cuál fue la recompensa que recibieron los hipócritas? Ya les hice una pregunta que ahí está y no la ven, ¿verdad? ¿Ah? Miren lo que dice: por esto, cuando des limosna, no toques trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles. ¿Para qué? Para ser alabados por los hombres. Y dice el Señor: en verdad os digo que ya han recibido su recompensa. ¿Cuál fue la recompensa? Fueron alabados por los hombres. ¿Pero eso es lo que buscamos nosotros como cristianos, ser alabados por el hombre? Queremos ser alabados por Dios, no por el hombre. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa, pero tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Muy diferente a lo que se ve a veces en nuestro mundo. Entonces, ¿cómo agradar a Dios y no a los hombres? Pablo muestra con su testimonio, 4 diferentes fases de su apostolado. El origen del evangelio. Primero, ya vimos, era algo que había venido revelado directamente por Dios hacia Pablo. No era de hombre, no fue recibido ni de hombre ni por hombre. Vino revelado directamente por Jesús hacia él. Esa es la primera fase que vemos.
Él defiende el Evangelio. Pero ahora vamos a ver lo que significa ser el perseguidor. Y esa es otra fase de Pablo en su autobiografía, si pudiéramos llamarle así. Miren lo que dice Gálatas 13 al 14. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir. ¿Ok? Esto es antes de la conversión. ¿Ok? Antes de la conversión, esta es la vida de Pablo. Esto era lo que él era. ¿Ok? Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. ¿Ok? Entonces, esto es lo que Pablo era antes de que Dios lo llamara. ¿Ok? ¿Quién era? ¿Qué hacía? Miremos. ¿Ok? Dice, porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo. Obviamente, él era judío. Y si ven, para poderlo entender mejor, váyanse a Filipenses 3 y vamos a ver del 5 al 7, si no me equivoco. Vamos a ver aquí. Sí, del 5 en adelante. Dice, circuncidado al 8º día. Él era judío, nuevamente. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Este era Pablo. ¿Ok? Muy diferente al Pablo que nosotros conocemos. Bueno, lo conocemos de las dos maneras porque está escrito y dejó eso el Señor para que nosotros pudiéramos verlo. Pero mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas. ¿Ok? Entonces la antigua manera de vivir era de un perseguidor, de alguien que tenía tanto celo por su fe, por su religión, que llegó al punto de justiciar y matar a cristianos que practicaban la fe. Estaba ciego, estaba cegado por su conocimiento doctrinal judaico, en el cual se enfocaban más en las tradiciones que en la palabra correctamente. Y él, enfocado en las tradiciones, es que persigue a los cristianos para matarlos. Entonces, mi antigua manera de vivir en el judaísmo, perseguí yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Aventajaba, dice, a muchos de mis compatriotas, mostrando mucho más celo en las tradiciones de sus antepasados. No en la palabra. Si hubiera sido la palabra, hubiera sido diferente. Tenían el Viejo Testamento y lo podían haber escudriñado y aprendido de él, pero no, se enfocaba más en las tradiciones que en la palabra en sí. Ese era Pablo. Filipenses 3, 5, 6, y ya lo leí para ustedes. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la iglesia, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Hechos 8:3, pero Saulo hacía estragos en la iglesia, entrando de casa en casa y arrastrando a hombres y mujeres, los echaba en la cárcel. 1 Corintios 15:9, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles. Esto ya viene después de la conversión. Que no soy digno de ser llamado apóstol. ¿Por qué? El punto que lo puse ahí es porque pues perseguí a la iglesia de Dios. 1 Timoteo 1, 12, 14 dice, doy gracias a Cristo Jesús, Pablo nuevamente, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. ¿Quién lo puso ahí? El Señor, Jesucristo mismo. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, dice, miren todo lo que era. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se halla en Cristo Jesús.
¿Saben qué me encantaría ver de vez en cuando? Ver uno de estos llamados apóstoles que dijera, yo estaba equivocado, así como Pablo dice. Yo estaba erróneamente predicando algo que no es. Yo estaba complaciendo al hombre, agradando al hombre y no a Dios. Pero hasta ahora, ¿cuándo fue la última vez que vieron uno de esos llamados apóstoles de nuestro tiempo hacer eso? Cuando agradamos al hombre, la relación con Cristo va a sufrir. Si ustedes agradan al hombre, eso significa de que están dejando a un lado, se están alejando de aquel que los llamó. ¿Se recuerdan los versículos anteriores? Se están alejando de aquel que los llamó. ¿Quién los llamó? Dios. Pero por agradar al hombre se están alejando de él. El honor que se recibe de los hombres también impide reconocer a Cristo. Porque al hombre le encanta ser halagado. ¿Cuántos de ustedes dicen, hey hermano, qué buen trabajo hizo? Ya sienten ustedes como que, wow, yeah, that's good. Y no es que sea malo halagar a las personas, pero preocupémonos por agradar a Dios, para que Él nos alabe a nosotros, o nos halague. Entonces, ¿cómo agradar a Dios y no a los hombres? Pablo muestra con su testimonio 4 diferentes fases de su apostolado. El origen del evangelio lo explica y dice que no fue recibido ni dado por hombres, sino que fue una revelación divina. El perseguidor, él era lo que era. Él era un perseguidor. Y él está tratando de dar, a través de su testimonio, la forma en cómo él agradaba al hombre entonces. Y por lo mismo que entiende que agradaba al hombre, ahora sabe a quién sigue y es esclavo de Cristo. Y por lo mismo, obviamente, dejó todo eso atrás. Y llegamos a la conversión de Pablo. Gálatas 1, 15 al 16a. Pero cuando Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó, ok, ¿quién lo apartó y quién lo llamó? Dios. ¿Quién los apartó y quién los llamó a ustedes? Dios. Okay, nunca traten de decir, ay, es que fue mi esposa la que me llevó al evangelio. Tan noble quiere ser el hombre, ¿verdad? ¿Ya? Pero no es cierto. El Señor puede utilizar a su esposa, a su esposo, para que se acerquen a Cristo. Eso es cierto. Y hay que darle honor a eso, ¿no? Pero es Dios quien nos llama. Él nos apartó desde el vientre de nuestra madre. Él ya sabía que nos iba a llamar y que nos iba a recibir. Y fue por su gracia que lo hizo. No porque lo merecíamos, no porque éramos mejores que Julano o Sutano, sino porque la gracia de Dios cayó en nosotros y Él nos llama. Y es exactamente lo que hizo con Pablo. Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. ¿Para qué fue llamado? Para revelar. Déjenme darles la historia de la conversión de Pablo para que entiendan mejor. Y muchos de ustedes ya la saben y ya la conocen, pero déjenme repetirla acá. En el camino a Damasco, capítulo 9 de Hechos, ¿okay? Capítulo 9 en Hechos, dice, Saulo de Tarso, Saulo el nombre griego, Saulo romano, perdón, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino. ¿De cuál camino? La fe. El camino es el camino. Okay. Los trajese presos a Jerusalén. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Okay. Le rodeó un resplandor de luz del cielo.
Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Quiero hacer una pequeña pauta ahí. ¿Cuántos de ustedes han oído alguna vez? Y Pablo fue botado del caballo. ¿Escucharon eso? Sí. Ok. ¿Cuál caballo? ¿A dónde está el caballo? Lo digo en broma, pero es cierto. Yo he escuchado que alguien predique y dice, y se cayó del caballo Pablo. ¿A dónde dice que estaba el caballo? El punto con eso no es para hacer burla ni chistes, sino que a veces sacamos las cosas fuera de contexto o no están ahí y nos inventamos a ver cualquier cosa a veces para predicar la palabra. Y tenemos que tener cuidado, ¿ok? Entonces, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Wow. ¿Entienden qué es dar cosas en contra del aguijón? ¿No? ¿Cuántos de ustedes vivieron en el campo y tuvieron vacas y las cuidaban y las llevaban a que vayan a tomar agua? Ok, ¿qué tenían que llevar para que las vacas, o en una carreta ponían 2 bueyes y ¿qué tenían que llevar ustedes para que el buey caminara? ¿Sal? Bueno, el sal se pone para que ellos se la mieran ellos mismos, pero no sé si era para que caminaran. Pero, ok, imagínense una carreta, ok, con 2 bueyes ahí, ¿cómo la van a hacer caminar? Con un yugo. Bueno, el yugo es para que los bueyes lo jalen. Con un buey para darle. Porque ¿cómo camina el buey? Ustedes no vivieron en el campo, ya los vi. Para nada. No saben. Es una punta, una vara, como un pico de metal que lo empujaban, lo empujaban a los animales. Ok, ¿cómo se llama eso? ¿Garrocha? Ok. Pero era un palo y en la punta llevaba un pico de metal hecho específicamente con esa punta y se empullaba al animal y ese animal salía hacia adelante. ¿Sí me entienden? Entonces, acá, ¿qué le está diciendo? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Qué hace el buey cuando se le puya? Algunos. Otros le hacen así, empiezan a tirar patadas hacia atrás. ¿Verdad que sí? Y eso es lo que Pablo estaba haciendo. El Señor lo estaba buscando, le estaba siguiendo y Pablo pegándose él mismo en la puya. Y Pablo le dice, ¿por qué? ¿Por qué te estás? ¿Dura cosa te es dar coces contra el aguijón? Bueno, espero que por lo menos entiendan eso, ¿ok? Y salgan de aquí y digan, ¿qué aprendiste ahora? ¿De qué? Bueno, no sé. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo por la mano le metieron en Damasco y donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Ese fue el testimonio de Pablo en su conversión. Después llega Ananías, ora sobre él, y inclusive ni lo quiere hacer, está peleando con Dios también. ¿Por qué tengo que a este que perseguía a los cristianos? Pero ya no se lo vamos a leer, ya se lo saben ustedes. Esa es la transformación. Entonces, ¿cómo agradar a Dios y no a los hombres? Pablo nos muestra con su testimonio 4 diferentes fases de su apostolado. El origen del evangelio, que no fue de hombres, sino que fue revelado por Dios mismo. El perseguidor que era él antes, cuando él agradaba a los hombres y no a Dios. Pero la conversión que lo convierte en todo un apóstol, con todos los requisitos que él necesitaba tener. Y hasta ahí vamos a dejarlo. Y vamos a dejar un punto para la próxima vez que estemos acá. ¿Ok? Entonces podemos ver de que el inicio de esta carta es una carta
hasta cierto punto, no es controversial, sino que es bien dura, porque Pablo llega con la espada desenvainada a pelear. Y no a pelear en el sentido de agresividad, sino que llega a defender su posición y a tratar de rescatar lo que se había perdido. Él, como un apóstol compasivo y amoroso, está llegando, aún cuando llega fuerte, así como llegó con en la primera de Corintios, pero acá llega con una actitud totalmente diferente, porque el perturbar o el cambiar el evangelio para Pablo tenía mucho más valor que los pecados morales que estaban llevando a cabo los corintios. Entonces él quiere corregir ese error, y no solamente hablarle a los gálatas, pero también dirigirse a los judaizantes y hacerles ver lo que ellos están haciendo. Bueno, entonces la pregunta que les dejo es: ¿cómo dejar de buscar la aprobación de los demás? Bueno, ¿cómo deberíamos de dejar de buscar la aprobación de los demás? Agradar más a El enfoque de nosotros debería ser Cristo. Amén. Cuando ustedes están enfocados en Jesús, en su palabra, en su voluntad, lo que diga el hombre no les va a afectar en ninguna forma. Y no van a andar buscando agradar al hombre, sino que están agradando a Dios. No estoy queriendo decir con esto de que hay que ser maleducados y respetuosos y que no nos importen los demás. No se trata de eso. Se trata de que nuestra prioridad está con Cristo. Y que esa misma prioridad que tenemos con Cristo nos va a dar la capacidad de amar a nuestros enemigos y buscar de ellos y seguirlos y alcanzarlos con el evangelio de Cristo. ¿Sí me entienden? Pero ya no andamos buscando la aprobación de ellos. Ahora andamos buscando rescatarlos de las garras del enemigo, de la oscuridad en la que se encuentran. Y ya no lo hacemos para agradar al hombre, lo hacemos para agradar a Dios. Muy diferente. ¿Sí me entendieron? Ok, vamos a orar. Padre, te damos las gracias, Señor, por esta tarde que nos das la capacidad de poder escudriñar las Escrituras. Gracias, Señor, por tu palabra que habla a nuestros corazones y a nuestra mente, Señor. Padre, gracias por Pablo, ese apóstol que tú llamaste en una forma tan, pero tan peculiar, tan diferente. Esa persona que te perseguía a ti, Señor. Y a través de ellas nos muestras tu amor y compasión por el hombre. Porque en vez de ejercer tu justicia sobre su vida, lo rescataste de su vana manera de vivir. Y le diste el poder a través del evangelio, a través de tu gracia, para predicar el evangelio a los gentiles. Señor, tu misericordia es eterna. Y tú la demuestras en las páginas de la Biblia, Señor, continuamente. Y lo demostraste con Pablo, Señor. Lo alcanzaste a él por tu gracia, no por méritos de Pablo. Y lo transformaste, Señor, a la imagen de tu Hijo, para que te sirviera y te agradara. Padre, es difícil para nosotros querernos comparar con un Pablo. Tenemos el modelo ejemplar que eres tú, nuestro Salvador, Cristo, en nuestras vidas. Y es a quien deberíamos de seguir. Pero las páginas de la Biblia han quedado para que nosotros podamos también, Señor, aprender de ellas y de todas estas personas que tú utilizaste para dejar tu palabra. Ayúdanos, Padre nuestro, a ser humildes, a ser sencillos en nuestra manera de aprender, pero también en buscar agradarte a ti en cada momento de nuestra vida. Gracias, Padre, por tu palabra, porque ministras a nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, que seamos no solamente oidores de la palabra, pero que seamos hacedores de ella también. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.